En el video de hoy les vamos a hablar sobre sífilis. ¿Qué es la sífilis? La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual crónica de carácter infeccioso que se transmite a través de las relaciones sexuales o mediante la descendencia. Infecta el área genital, los labios, la boca o el ano y afecta tanto a los hombres como a las mujeres. Por lo general se adquiere por contacto sexual con una persona que la tiene. También puede pasar de la madre al bebé durante el embarazo. La infección es provocada por el treponema pallidum. Es una especie de bacteria del género treponema compuesta por entre 8 y 20 espiras enrolladas, lo que le da el movimiento de rotación. Mide de 5 a 20 micras de largo y 0,5 de diámetro. Y es una espiroqueta. Es importante tener en cuenta que esta no se tiñe con la tinción de Gram. Es altamente contagiosa. Su estructura básica consiste en un filamento axial incluido en un cilindro helicoidal de citoplasma. El filamento es morfológicamente similar al flagelo bacteriano y le otorga movilidad. Es una bacteria bastante frágil. Fuera del cuerpo no soporta los climas secos o temperaturas superiores a 42 grados centígrados. No resiste la penicilina, por eso es uno de los mejores antibióticos que pueden utilizarse contra esta bacteria. Posee como factor de virulencia la capacidad de fijarse a las células del huésped de la piel o mucosas y alcanzar los tejidos subepiteliales a través de lesiones inaparentes o quizás a través de las células, con lo que le da un lugar a una lesión primaria. Este se disemina por la sangre y se une al epitelio vascular, secretando una sustancia similar al mucopolisacárido de los tejidos del huésped, camuflando de esta manera el antígeno y pasando así al espacio perivascular, donde produce la destrucción de los vasos endarteritis o obliterante, inhibición del aporte sanguíneo, necrosis y ulceración, y da lugar al chancro y diseminación por los vasos sanguíneos a todo el cuerpo. Existen tres mecanismos de infección de la sífilis. El primero es relaciones sexuales sin métodos de barrera, esto quiere decir sin usar el condón. Este se infecta debido al chancro que se presenta en la primera fase de la sífilis. Este puede ser por relaciones sexuales anales, orales, como vaginales. También está el otro, que es por sangre. Este es por una mala transfusión de sangre, o sea, la sangre estaba infectada con esta enfermedad, o puede ser que la otra persona tuvo contacto con la sangre de una persona infectada con sífilis. Y el último es por el embarazo, es cuando la gestante, o sea, la madre, tiene esta infección y se la puede pasar al feto o el bebé por parte de la placenta. También puede ocurrir que se necesita hacer cesárea, debido a que puede que la gestante tenga un chancro en su vagina y en el momento de salir el bebé, este se puede llegar a contagiar. Hay dos tipos de sífilis. La primera es la sífilis congénita, que es cuando una gestante, una madre que tiene la infección en su organismo, se la pasa al feto o bebé por medio de la placenta. Esto tiene diferentes síntomas. Esto generalmente se le da a los niños menores de 2 años. Puede ser los dientes de Hushigden, que son como los dientes que se ven como si tuvieran hendiduras entre la mitad del diente. También puede haber un tipo que se llama silla de montar, que es cuando la nariz es completamente plana, ya que esta bacteria generalmente come cartílago. También puede dar, en algunos casos se le puede ver como un moco, digámoslo así, que se ve alrededor de la boca. También aparece en el ano, en la vagina. También podemos ver ligeras escamaciones que aparecen alrededor de los genitales, boca y ano del niño. Existen 3 etapas de la sífilis que les voy a mencionar, que es la siguiente sífilis, la segunda tipo de sífilis, que es la sífilis adquirida. Esta se puede adquirir de 2 formas, por contacto sexual, ya sea anal, ya sea vaginal, ya sea oral. Y también por si tuvimos contacto con la sangre de alguna persona que estuvo infectada. Esta se divide por etapas. Está la etapa primaria, que se distingue por una llaga que se encuentra en el ano, en la vagina o en el pene o en la boca, que puede llegar a ser como un poco seca, no duele, por lo tanto solamente se puede ver, visualizar. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la primera etapa y generalmente pues como a veces que no duele, siempre toca ir al médico cada vez que la veamos. La segunda etapa ya es un poco ya cuando avanzó más la infección y esta después del chancro desarrolla como tipo de un salpullido. Son como llagas pequeñas en la piel que son un poco rojizas y pequeñas o planas o abultadas, generalmente miden 2 centímetros. Aparece también en las membranas mucosas llagas abiertas. Estas a veces pueden contener un poco de pus o pueden tener como un aspecto de una verruga. Se llama condilomas planos. Las personas con piel oscura, tez negra, afro, generalmente es que tengan las llagas sean de un color más claro de su piel habitualmente. Entonces de esa forma pueden empezar como a distinguir como sus llagas, su salpullido, que sale ya en la segunda fase.
Sigue a veces, en algunas personas, llegan a la etapa 3. Esta etapa se divide en dos, en la etapa latente oculta. Esta persona no presentó chancro, no presentó ninguna de las anteriores que me acabé de mencionar, no notó nada. ¿Qué pasa con esta persona? Esta persona con el tiempo desarrolla una etapa tardía, una terciaria. Esta generalmente es muy destructiva si no se trata, ya que debido a que puede comenzar apenas después de un año de haber adquirido la infección. Es posible que una persona nunca experimente esta etapa de la enfermedad, o sea, ya la experimenta ya después de que se infectó, ya cuando es muy complicado llegar a hacer algo. Generalmente sus síntomas son fuertes, se producen ya después e incluye gomas, que son como llagas grandes que están dentro del cuerpo o en la piel. Sífilis cardiovascular, esta afecta al corazón, o neurosífilis. Esto ya está como en la vía madre, que es una capa del cerebro. Las pruebas inmunológicas son utilizadas para el diagnóstico de la sífilis. Estas se pueden dividir entre treponémicas y no treponémicas. En primer lugar tenemos la microscopía de campo oscuro. Esta es una prueba de elección para el diagnóstico de la sífilis temprana. Y para este diagnóstico de sífilis temprana se debe tomar la muestra directamente del herido chancro del paciente y no del suero. Si en esta prueba se tiene un resultado positivo, se debe hacer una confirmación mediante una prueba serológica. Con respecto al diagnóstico en fluidos biológicos, tenemos primero las no treponémicas. Estas se basan en antígenos compuestos de soluciones alcohólicas con cantidades predeterminadas de cardiolipinas, colesterol y lecitinas, y miden simultáneamente las inmunoglobulinas IgG e IgM frente a estas sustancias que son producidas en los tejidos dañados por el treponema. Como primera prueba no treponémica tenemos la prueba RPR, es una prueba de sangre para la sífilis que busca anticuerpos contra las bacterias de la sífilis. Puede emplearse con suero y plasma y es un antígeno con partículas de carbón. En la segunda prueba, que es BDRL, únicamente esta puede emplearse con suero, es un antígeno no particulado, y la reacción que se obtiene con la muestra positiva es de floculación. Para esta se hace una lectura microscópica. Como última prueba no troponímica, tenemos a la prueba TRUST. Esta es una prueba desarrollada para el despistaje de la sífilis. Puede realizarse con suero o plasma. El principio es similar al del BDRL, ya que se utiliza el mismo antígeno, pero adicional en este caso se usa con partículas coloreadas con rojo de toluidina. Dentro de las pruebas treponémicas, estas son técnicas que usan antígenos de membrana externa de Treponema pallidum y antígenos recombinantes. Estos detectan anticuerpos IgG e IgM anti-Treponema pallidum y existen exámenes como el FTA-ABS y el MHA-TP, y estos son exámenes confirmatorios. El primero de estos, el examen FTA-ABS, es una prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes. Esta es una técnica compleja y de alto costo, por lo que requiere un equipamiento y un personal especial para esto. Es un método de referencia para la detección de anticuerpos. En este usa fracciones de treponemas como antígeno. Y este conjugado consiste en antiglobulina humana con isotiazionato de fluoresceína. Y esta permanece positiva de por vida. Además, este tipo de prueba es útil en todas las etapas de la enfermedad. El segundo examen, MHA-TP, es una técnica sencilla de aglutinación. Como última prueba no treponémica, tenemos a la prueba de TPHA, la cual es de microaglutinación. Esta está solo homologada para suero y utiliza eritrocitos sensibilizados por antígenos de treponema cepa Nichols y absorbente de cepa Reiter. También tenemos la prueba LISA. Esta técnica utiliza un método de cuantificación inmunológica que lo que hace es evaluar una reacción antígeno-anticuerpo mediante una reacción enzimática. Además de esto, usa proteínas recombinantes del treponema pallidum y esta técnica es capaz de reconocer la memoria inmunológica. También permite la automatización de grandes cantidades de muestras y lecturas mucho más objetivas. En caso de tener un test de LISA positivo para treponema, puede significar tanto enfermedad actual como antigua, porque como ya lo mencionamos, permite la memoria inmunológica. Y en esta situación se indica realizar un examen no treponémico para la confirmación, el cual puede ser BDRL, RPR o TRUST, como ya los mencionamos anteriormente. Como última prueba tenemos la PCR. Mediante esta técnica se detecta el ADN bacteriano directamente de las lesiones. Tiene una sensibilidad descrita para úlceras y sífilis mucocutánea del más de... Microscopía de campo oscuro. El treponema de sífilis se diferencia de otros microorganismos espirulados porque son más delgados y sus espirales pues son más regulados. Cuando se obtiene un hallazgo positivo al campo oscuro, se observa el treponema de un color brillante, de 1 a 50 por campo, así esté en movimiento o no. Antes de reportar el treponema como positivo, se deben realizar obligatoriamente pruebas serológicas confirmativas. Por otra parte, un examen de campo oscuro negativo pues no descarta como tal la sífilis, ya que podría haber muy pocos gérmenes en la lesión o haberse producido alteraciones debido a algún tratamiento recibido, ya sea tópico o sistemático. Reagina plasmática rápida, también llamada RPR. La capacidad de esta prueba depende de la etapa en que esté la infección. Existen dos interpretaciones, la cualitativa y la cuantitativa. En la cualitativa, el reactivo
es donde se presenta aglutinación visible en forma de grumos negros sobre un fondo claro, pues determinando la presencia de reaginas. Y en los no reactivos es un aspecto gris homogéneo que indica pues la ausencia de reaginas. En la prueba cuantitativa depende a las diluciones, que normalmente son en diluciones a base 2. Pruebas de laboratorio de investigación de enfermedades venéreas, también llamada BDRL. En esta prueba es importante definir el título en la presencia de los fóculos, porque si el paciente se enferma y realiza un tratamiento, al verificar cómo está funcionando el tratamiento, tiene que dar 2 títulos más abajo al original, para así saber que sí está sanando. Pero puede ocurrir lo contrario, que puede incrementar. Eso significa que el paciente no está respondiendo al tratamiento. Hay que tener en cuenta que en esta prueba el antígeno se diluye y si no se diluye, se genera el proceso también llamado post-zona. En los resultados del título tiene que estar 1/8 menor, puede ser una reacción cruzada, o títulos superiores pueden dar positivo para el treponema. Como tanto en el aspecto se pone reactivo cuando se presentan grómulos de color negro y en los no reactivos en donde presentan gránulos. Prueba TRUST. El principio es similar al de BDRL, pero no es necesariamente inactivar el suero, ya que el rojo de toludina se encarga de ello y de dar coloración a la reacción. Esta reacción es donde se forma un pequeño puntico en la mitad, en donde cada vez se ve más definido, dando como positivo. Prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes, también llamado FTA. La interpretación se da por la intensidad emitida en la muestra por el treponema. Prueba MHA-TP. Esta prueba es dada por el recubrimiento del pocillo, donde A4+ y A1+ es dado como positivo. Ensayo de aglutinación de partículas, también llamado TPPA. Los no reactivos son partículas concentradas en forma de botón en el fondo de la celda y los reactivos son partículas extendidas cubriendo el fondo de la celda uniformemente o un anillo grande definido con una margen extrema dispareja y una aglutinación perisférica. Prueba PCR. Las fuertemente reactivas presentan grumos grandes de partículas de carbón con un fondo transparente y las no reactivas son normalmente de un color ligero con un patrón gris o con un botón de partículas de carbón no agregados. ELISA es una prueba en fase sólida para la detección cualitativa de anticuerpos de tipo IgG, IgM y IgA contra el treponema. La interpretación depende de la escala de la intensidad que dé la línea.